gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Dante Vanguard. Como podéis ver, me he hecho un cambio completamente, me corté el pelo, me he quitado, bueno, la verdad es que me veo mucho mejor así, porque todo antes era como un poquito abandonado, ¿no? El aspecto. Bueno, hoy este vídeo es un poco especial, es un videoblog, ¿vale? Pensaba en hacerlos igual así de vez en cuando, y por mencionar pues algunas cositas, vídeos que podían... No los quiero meter en blogs, son cosas, son historias, ¿no? Son rollos, por así decirlo, ¿no? No entran en novedades, pero tampoco entran en algún tipo de historias que se me ocurriría meter. Así que sin más lo voy a considerar una especie de videoblog, para comentaros algunas pequeñas noticias, no de sobres en sí, sino de pues noticias que van saliendo alrededor del mundo de Vanguard, ¿no? Y con esto no hago referencia al anime, sino algo más específico. Bueno, igual alguna vez sí que cuento alguna cosilla de anime, pero no sin más noticias, ¿vale? Bien, antes que nada, anunciaros que parece ser que el Glendios, que como sabéis tenía una rareza de triple reverse, en el formato inglés va a ser considerado como otra triple rare más, o sea, no va a tener una especie de ratio especial a la hora de cogerlo, sino que al abrir un sobre te puede salir como tantas posibilidades tienes de coger una triple rare. Sin más, no, parece ser que Glendios ha estado destacando bastante últimamente. No me lo esperaba, pero para nada. Es decir, es bueno, pero no tanto como para ir destacar en un torneo y ver a gente que ha llegado con 6 decks de ellos arriba. Sin más, la gente que se quería hacer Glendios así porque es un deck que llama bastante atención por ser tan diferente, pues nada, ahora se lo puede hacer con tantas posibilidades como otro. Todavía no tengo la lista de las cartas a ver cuáles son las más caras, ¿vale? Recordamos que analizando VT15 yo hice como una especie de apuesta, ¿no? Los nominados es la carta más cara del set. Pues todavía no ha llegado, es normal, que todavía nos falta un día para sacarlo, así que nada, pues tendremos que esperar al siguiente, a más adelante. Bien, más detalles a comentar, aparte de Glendios. En agosto, de hecho, ya empezó, estamos en septiembre, ¿vale? Empezó Bushiroad 2014. Un momentito, Vale, bien. Bushiroad World Championship 2014. Básicamente los 3 juegos de Bushiroad, entre los cuales se incluye Vanguard, han hecho una especie de mega torneo impresionante que será desde agosto a diciembre, desde varias partes del mundo. Y hoy vengo más o menos a dar los resultados de ciertas partes del mundo. Para ser más específicos, vengo a daros desde Grecia y desde la parte más latinoamericana, Puerto Rico. Bien, en Grecia, ¿vale? En un regional para seleccionar quién de estas personas se van al mundial, tenemos varios puestos. Entre los 8 primeros vemos que han quedado ciertos clanes, pero antes de mencionarlos prefiero ir directamente a hablar de los 3 primeros. Bien, entre los 3 primeros está, en tercer lugar, una Narukami, llevada por Sotos Alexopoulos. Perdón por mi pronunciación tan rara. En segundo lugar, y aquí con una completa sorpresa para todo el mundo, Gran Blue llevado por Takis Liquidis. Takis, te aplaudo por ser de alguien que ha llevado un clan que no es de los que más refuerzo les dan, ni tampoco de los más destacados, ¿no? Recordamos que Gran Blue, la última vez que le sacaron algo en el formato inglés fue en el BT13, y como suelten unos memes por ahí, de las 7 cartas que le dieron no se usan ni la mitad. Así que, Takis, te felicito por haber llegado a una Gran Blue tan lejos, ¿vale? Porque es que esto es impresionante, realmente. Llevo una Gran Blue hasta tal punto, es como decir, llevo una Neonectar, llevo una una Murakumo, una Nubatama. O sea, de estos clanes que no se acuerdan, una Tachikate, por ejemplo, o sea, de estos clanes que no tienen tanto refuerzo como otros y que no suelen ser tan llamativos, y va, él queda con un segundo puesto. No sé cómo te lo has hecho el mazo, pero te aplaudo desde aquí. Y en primer puesto tenemos a Lagos Foibos con Lin Joker, ¿vale? Entre los 8 primeros tenemos, o sea, en otros clanes usados en top 8, es decir, de los clanes que más se han usado ha sido Gold Paladins, 2 de ellos, Gran Blues, una Granature, mi sorpresa pues llevar una Granature hasta un top 8, Lin Joker, Soul Paladin y otra Narukami. Voy a ir un momentito aquí, ¿vale?
veces el top 3, ¿no? Entre los dos primeros jugadores se ha definido de esta manera. El jugador de Granblue usaba 4 Nightmares del Break Rate, 4 Cocytus Reverse, de grados 2 es llevada 2 Comodoros, 3 Winsades, un Nightmare del grado 2 8000 que se recupera, un Skeleton Swarman, creo que ese es el interceptor especial, ¿vale? Un Deathly Spirit que también vuelve del cementerio por sombras, 2 Dragon Corrupt Dragon, 2 Romarios, 4 Botsjin que es la Perfect, Samurai Spirit 2, Deathly Nightmare 2, Celestial Banshee 3 y el Trigger se ha llevado, bueno, primero a usa de vanguardia Skeleton Assault Troops Captain, que es el que usa de starter, que busca entre los 5 primeros número 3, 4 Doctor Rogue, que es el Heal Trigger, un Hades Stearman, que es un Stand Trigger que no me imaginaba que lo iba a ver por aquí, ¿vale? Lo que hace es lo siguiente, que cuando regresas número 3, este resucita de gratis del cementerio. Aunque es un triste 3000, que no te guste a nadie, casi nada, personalmente, ¿no? Yo lo comenté en su día, que realmente Hades Stearman no lo veía. Ha resultado ser bastante eficiente para ser la típica criatura que viene de gratis, incluso es para sacrificar, para sacar un Samurai Spirit o un Nightmare o lo que sea. Luego también de otros grados ceros tenemos 4 Gold Cannonball, que es un grado es un crítico sin efecto, Roxy Banshee, otro crítico, 3 Nightmare Spirit, o sea que en total ha llevado 8 y 8, 9, 10, 11 críticos, ¿vale? Y Chappie de Ghosty, para los que no os acordéis, Chappie de Ghosty es un grado 0 de... Uy, espera, más o menos por ahí, vale, para los que no os acordéis, a ver, pongo la cámara, pues eso, Chappie de Ghosty básicamente es un grado 0 que no es un trigger. Él lo que hace tiene un efecto que consiste en lo siguiente: cuando tú lo usas para defender, tú puedes seleccionar una carta en tu baraja y luego mandártelo al cementerio. Así que básico es una cosa que antes se metía en Granblue, y para los que venís de Yugi, para que lo entendáis, es básicamente como un Foolish Burial. Realmente no se suele usar mucho, pero me parece una buena... O sea, vale, ha ido con 11 críticos, seguramente a muchas personas les habrá ganado con 3 daños de crítico, pero oye, se me decía que estuviese ahí. Granblue no suele ser uno de esos decks que realmente suelen destacar. A ver si me veo mejor así. Vale. ¿Qué te podemos decir del Link Joker, vale? El Link Joker ha ido pues más un poco en plan meta, ¿no? 4 Infinite Zero Dragon, 4 Chaos Breaker Dragon, ¿vale? O sea, 2 Mobius Breath Dragon, 4 Radons, que se atacan de 12.000, 3 Furious Claw Star Vader Neoboom y 3 Star Vader Colony Maker, ¿vale? De los unos tenía solo uno, Mana Suit Star Vader Neon, 4 Warrior Star Vader Prometheum, que es la Perfect, Demon Crow Star Vader Lantarum, otros 4, y otros 4 Prison Gate Star Vader Palladium. Sin más, es que es el típico deck genérico de Chaos Breaker, no hay mucho que sorprender. Realmente me llama más la atención la Granblue que esta en concreto. 4 Liger crítico, 4 Nebula Captor, el Draw, 4 Stellar Garage, el Heal, 4 Way Soldat, que es el otro crítico, y el Starter, Rastotel y Unicorn. Es que realmente es un mazo de Chaos Breaker del montón, la verdad. A ver, ha llegado hasta arriba porque sabemos que Chaos Breaker es bueno, es muy bueno de hecho, pero no sorprende a nadie, la verdad. Pues esto es más o menos cómo ha quedado en Grecia. Ahora, para mi público más o menos latinoamericano, pues vamos a ver un poco con ni más ni menos que los resultados en Puerto Rico. Bien, el regional en Puerto Rico ha sido de la siguiente manera. En tercer puesto ha jugado una Shadow Paladin, seguramente Revenger. En el segundo puesto quedó una Caero, y en el primer puesto ha vuelto a quedar otra Link Joker. Tercer puesto para Rubén Morales Valentín, segundo puesto para Luis del Río Rodríguez, y el primer puesto es para Pereira Cabral Armando Luis, ¿vale? No sé cómo os habéis hecho vosotros estos decks, chicos. Bueno, ahora mismo lo voy a ver, excepto el de Shadow Paladin, y más o menos va así. En el top 10 de los clanes más populares también que se han jugado en este regional funciona de la siguiente manera. Un Shenhou Narukami ha ocupado el 11,5% de todos los clanes, Caballero 9,2%,
Shadow Paladin un 9,2, Gold Paladin un 7,5, lo cual me sorprende. Nova Rapper un 7,5, también me sorprende, aunque en este caso a favor. Aquaforce un 4.0, esto me sorprende, me pensaba que Aquaforce era mejor para que sacara simplemente 4.0, pero me gusta. Una Division Polish 5.2, recordemos que todas estas cosas son en formato inglés y por lo tanto no tienen absolutamente nada del formato japonés y por lo tanto no tienen nada de Legion ni nada que conste. Royal Paladin 6.3, Bermuda Triangle 6.9, seguramente con algunas dúos, y Lindover con un 6.9. De acuerdo. Vamos a ver, ¿qué podemos decir de Luis del Río Rodríguez y Pereira Cabral Armando Luis? Bien, sus decks están basados de la siguiente manera. Epa. Primero hablemos de nuestro señor Luis del Río Rodríguez con un mazo de Dominator Reverse, básicamente del Break Raid de Calero, Dauntless, junto con la versión oscura, Reverse. 4 Dauntless de Life Dragon junto con 3 Dauntless Domination Dragon Reverse. Un deck bastante interesante, sobre todo a la hora de retirar rewards con gran habilidad, ¿no? Es de grado 1, o sea, es un deck que se consiste en ser un cross-raid y luego dejar al oponente sin grados 1 en el campo o ceros. Está claro que este deck me va a gustar más porque hay un poco más al estudio, se nota un poco cuando veo cosas como 3 Berserker Dragon, 2 Mehalen, Vanilla 10.000, 2 Dominante Drive Dragon, 4, que son básicamente el que pega 12.000, y 3 Bellicosity Dragon, que es el que pone el mismo que arriba cuando acierta, grados 9.000. De grados 1 ha llevado Sin Dragon Rhino Cross, ha preferido llevar esa Perfect, recordemos que eso ya es puramente por estilo. 4 Dragon Man Goyo, giro, descarto, robo carta. Calamity Tower Waver, muy bueno, muy buena, combinación con Goyo, ambos están muy bien en este deck. Porque con Calamity puedes robar cartas, recordemos que en este deck, sobre todo si usas la Break Raid tienes que descartarte cartas, con Calamity pues al menos te recuperas un poquito lo que te has tirado, recuperas un poquito los menos que te haces. Con Mongoyo está muy bien porque lo giras, te la bloqueas y así no pierdes el sentido de hacer un -1, busteando. Y luego 4 bars, está claro que ir un poco a la ofensiva, ¿no? Con 4 bars. Ha ido a bustear con una consideración bastante, ¿no? Luego tenemos, pues, de grados ceros. Tenemos su starter, ha sido... ¿cuál ha sido su starter? Bueno, está claro que tiene una gran cantidad de triggers variados. Una estrategia muy interesante para evitar que tu oponente intente adivinar cuántos triggers lleves de cada. Por ejemplo, Red Bull Draco Kit es el starter que usa y básicamente te permite llevarse, buscar entre 5 primeros un grado 3. Vemos un TAR, que es un crítico, Gatorinto Crow Dragon, un Draw lleva 3, Blue Draco Quito, un crítico 2, y Dragon Dancer Bárbara 4 heals, Lizard Soldier Goraja 1, Sin Dragon Arquipte 3, que es otro crítico, me parece, creo que no, este es el Dragon, me parece, Sin Dragon, Seal Dragon Viella, y Demonic Dragon Mave Rakshasa. Una muy buena, interesante variación de triggers para, pues lo mismo lo que he dicho, evitar que el oponente, cuando te los vaya viendo, adivine cuánta cantidad realmente tienes de triggers o no, al tenerlos tan variados. La única forma que tienes de saberlo es más o menos contando, pero como todos los tienes tan variados, no puedo decir, bueno, pues si veo 3 de estos es que será que lleva 4 y no, más o menos. Una estrategia que seguramente le ha servido durante el torneo. ¿Y qué podemos decir de el primero? Pereira Cabral Armando Luis, y con un deck llamado Barroweth Deck. No mucho, la verdad. Sí, aquí sufrimos lo mismo que pasó en Grecia. Es un deck de Chaos Breaker. 4 Infinite Zero Dragon, 4 Chaos Breaker Dragon, 2 Krypton, el Vanilla 10.000, 2 Mobius Breast Dragon, Radon, que lleva 3 copias, Colony Maker lleva 3 copias, ¿vale? Porque lleva... Qué raro, o sea, me pone 3 Radons y luego un Radon así, pero por separado. Vale, sí, un Radon de promo. Vale, uno de los Radones promo. Y Furious Claw Star Raider Newboom, promo también. ¿Y qué puedo decir? Aunque la varía un poco en la selección de los dos, es solo un poquito. Realmente sigue siendo un mazo de Chaos Breaker y realmente
sea, se nota, o sea, si cuando aquí gana un Chosebreaker, o sea, si en Puerto Rico gana un Chosebreaker el primero y en Grecia ha quedado también primero un Chosebreaker, no es mucho de esperar qué tipo de resultado va a dar en el futuro. También, o sea, seguramente el top del mundial, ya después de jugar mucha gente, seguro que sea mucho Chosebreaker por ahí. Star Raider Meteor Lager 4, Nebula Captor 2, Stellar Garage 4, Way So Hard 4, Scrum Fenris, el gato 2, y un Gas Total Unicorn, como era de esperar. No hay mucho más que comentar al respecto. Espero que Chosebreaker, ya sabemos que Chosebreaker es bueno, pero espero que no se convierta en, ¿cómo decirlo, no? En el Spectral Duke Dragon de hace unos años, que todo el que ibas a una final, ¿vale? Y eran, de los 10 que participaban, 8 usaban Gold Paladin y de esos 8, 6 eran Spectral Duke. A ver si Chosebreaker, o sea, no es por decir que perdéis, chicos, pero a ver si hay alguien que con un deck un poco más interesante, que no sea Chosebreaker, pues os derrota para que luego en el top no quedéis tan mal. Aún así, mis felicidades a los 4 jugadores que seguramente se irán van a subir de nivel, o sea, irán a la siguiente competición, seguramente, ¿no? Estarán clasificados, ¿vale? Y por el momento nada más, seguramente estaremos más al tanto de lo que venga aquí, ¿vale? Y no hay mucho más que decir, ¿vale? Una pequeña mención, no, igual no, sí, mejor no, la verdad. Algo de Bushiroad Thank for You Festival, no tengo muy claro en qué consistía esto, pero parece que también han llegado otros Chosebreaker, ¿no? Pero esta vez en segundo puesto, impresionante. Ha sido superado por un deck de Nouvelle, del Nouvelle Dragon, con Dauntless Dragon y Cruel Dragon de Super Red. Bueno, pues sin más, gracias por ver este vídeo. Más información al respecto llevaré más información al respecto, estaré más al tanto y se podrá comentar en cuanto llegue más información. Like, favorito, si os ha gustado comentad en la caja de abajo, o si no también, o sea, si queréis decirme, comentarme cualquier cosa, comentadme en la lista de comentarios de abajo. Y nada, hasta otra y ya nos vemos.